Cuando Karen de la Asociación de Propietarios irrumpió en mi portón con un teléfono en una mano y un portapapeles en la otra gritando sobre estructuras agrícolas no registradas, no tenía idea de que estaba a punto de pisar terrenos de vigilancia federal en medio de una operación encubierta de la DEA de un mes. Señaló mi granero como si acabara de ver una célula terrorista operando bajo un gallinero. Le bloqueé el paso, tranquila como siempre, incluso cuando los agentes dentro del granero comenzaron a apresurarse a apagar el monitor y silenciar la transmisión de audio. Luego hizo lo que todo tirano de la Asociación de Propietarios con demasiado tiempo y cero contexto hace. Llamó al 911. Sí, me gustaría denunciar a un hombre sospechoso. Dijo lo suficientemente alto para que lo escuchara. Está operando una especie de laboratorio secreto en un granero y creo que acaba de amenazarme con una violación del código. El despachador, uno de mis agentes encubiertos y su reacción, digamos que la frase, señora, por favor, aléjese de la operación federal, casi hizo que se cayera las uñas acrílicas directamente en su croc. La cosa es que nunca quise problemas, por eso elegí esta tranquila comunidad de hoy medio olvidada en el borde de la nada. Mi trabajo como agente de la DEA exigía secretismo, silencio y el tipo de entorno de perfil bajo donde nadie notaba nada a menos que bloqueara directamente su buzón. Me mudé aquí bajo el nombre de Mike Thompson, compré una casita con un granero en la parte de atrás y les dije a los vecinos entrometidos que restauré equipos agrícolas antiguos y nadie me cuestionó hasta que Karen fue elegida presidenta de la Asociación de Propietarios. Karen no era solo una presidenta de la Asociación de Propietarios, era una mezcla hambrienta de poder de energía policial y drama judicial diurno. Había vivido a 2 cuadras durante años, pero en el momento en que tuvo en sus manos un mazo y una carpeta endeble etiquetada como pautas de la Asociación de Propietarios, comenzó su campaña de control: césped 1 pulgada demasiado alto, violación, niños jugando con tiza en la acera, cargos por grafitis, gnomos de césped, contrabando, pero su verdadera obsesión. Mi granero, el misterioso granero monitoreado por cámara cerrada que en su mente seguramente escondía lingotes de oro, pollos ilegales, o un búnker lleno de youtubers libertarios. Todo comenzó hace 2 semanas cuando deslizó una nota debajo de mi puerta. Por favor, retire el granero. Los estatutos de la Asociación de Propietarios prohíben las viviendas agrícolas secundarias a menos de 500 pies de la carretera pavimentada. Karen. Lo ignoré porque estaba demasiado ocupado instalando micrófonos ocultos para grabar una caída entre 2 distribuidores de cárteles de nivel medio que pensaban que estaban siendo inteligentes al usar un vecindario rural hoy como un punto ciego, pero Karen no tomó el silencio como una señal de desinterés. Lo tomó como guerra. La siguiente vez que apareció trajo refuerzos. Otros 2 miembros de la junta se retiraron desconcertados y sosteniendo vasos de limonada como si fueran rehenes marchó por mi camino de entrada con su visera de presidente hoy exigiendo realizar una inspección de cumplimiento sin previo aviso. Me reí y cerré la puerta. 10 minutos después estaba en mi patio trasero mirando a través de binoculares a mi granero como si estuviera descubriendo al monstruo de Loch Ness detrás de un yondir. Debería haberlo visto venir. La llamada al 911 era solo cuestión de tiempo antes de que llevara las cosas al siguiente nivel. La ironía, por supuesto, fue que la persona a la que llamó fue el agente Ramírez, actualmente disfrazado de trabajador de despacho del condado, cuyo verdadero trabajo era desviar todas las consultas de las fuerzas del orden locales que podrían revelar nuestra tapadera. Cuando Karen hizo esa llamada, la mitad de los agentes en el granero todavía estaban en medio del informe observando al cártel mensajeros de una cámara oculta. Hierba disfrazada de una weather van rota. La otra mitad se reía tanto que casi volaron nuestros niveles de audio, pero el verdadero problema no era su ridícula afirmación, era que Karen en toda su furia autorizada había publicado sobre mí en el grupo de Facebook hoy ese mismo día advirtiendo a un hombre misterioso con una posible actividad de drogas sospechosa en el granero, tomando medidas. Houchai United y desafortunadamente alguien que no estaba en la trampa. Un agente bien intencionado de la oficina del sheriff del condado lo había visto y decidió responder al 911, una llamada que significó que dentro de los 15 minutos de la pequeña actuación de Karen teníamos luces intermitentes. Bajando por el camino de grava salí justo cuando la patrulla se detuvo. Luz girando, sirena apagada, pero tensión alta. El agente salió mano en su
Cinturón claramente esperando algo un poco más Breaking Bad y un poco menos padre de Backwoods. Karen sonrió como si acabara de salvar el mundo. Ahí está, ella gritó. Ese es el tipo del granero. Me amenazó cuando intenté inspeccionarlo. Señora, dijo el agente con cautela. Usted dijo que tenía armas. Karen agitó su mano. Bueno, quise decir emocionalmente amenazante. Su tono era agresivo y dijo algo sobre propiedad federal que todos sabemos que es imposible porque este es terreno de HOA, Asociación de Propietarios. Respiré hondo, abrí mi billetera y mostré mi placa real. El agente dio un paso atrás, ojos muy abiertos. La boca de Karen se abrió y luego se cerró como una trampa oxidada. Eres lo que da, repetí. Este granero es parte de una investigación activa. Tu publicación de Facebook ya está marcada por nuestro equipo de seguridad cibernética. Acabas de entrar en una zona de vigilancia restringida. Karen parpadeó y luego intentó recuperarse con la velocidad de alguien que se da cuenta de que acaba de demandar al IRS por error. No puedes hacer eso. Este es mi vecindario, pago cuotas, tengo derechos. Y ahora, dije con calma, estás interfiriendo con una investigación federal. ¿Vas a querer dejar de hablar? Dentro del granero sabía que el equipo estaba cambiando de marcha, todo estaba entrando en modo de control de daños, y aunque la caída aún no había sucedido, este tipo de exposición podría cambiar toda la trayectoria del caso. El cártel no era estúpido, tenían vigilantes y sí percibían incluso un atisbo de calor federal, se retirarían, desaparecerían y alguien más pagaría el precio. Pero ahora mismo mi problema no era el cártel, era Karen, la mujer que acababa de convertir una redada de narcóticos de alto nivel en una disputa de la Asociación de Propietarios por la zonificación del granero. Mientras el agente comenzaba lentamente a procesar la escala de lo que se había metido, miré a Karen directamente a los ojos. Tienes que irte de esta propiedad ahora. Esto no se trata de tus estatutos. Se trata de jurisdicción federal y si vuelves a acercarte a ese granero otra vez, no tendré más remedio que detenerte por obstrucción. Karen me miró, luego al agente, luego al granero, como si todavía estuviera decidiendo si esto era una broma elaborada. Luego se dio la vuelta y se fue furiosa murmurando sobre demandas, periodistas y cómo esto no ha terminado. Tenía razón, no fue así porque en solo 24 horas todo estaba a punto de salir completamente mal y Karen estaba a punto de estar en el centro de uno de los mayores errores encubiertos que la DEA había visto jamás. El crucero apenas había salido de mi entrada cuando recibí el mensaje de texto: tenemos un problema. Era Ramírez observando todo desde el camión de alimentación disfrazado de camión de alimentación. Básicamente un centro de comando móvil. Más conectado que un casino de Las Vegas. No tuve tiempo de responder antes de que llegara otro mensaje. La publicación de Karen tuvo éxito. La policía local podría estar husmeando. Genial, como si tener a Karen desfilando por mi propiedad como si tuviera una placa no fuera suficientemente malo. Ahora sus teorías de conspiración en Facebook estaban llamando la atención y el cártel también monitoreaban las conversaciones locales. Ya habíamos interceptado su línea quemadora haciendo ping a la publicación de la JOACAD. Expresó, pero claramente preocupado, el equilibrio que habíamos pasado meses manteniéndonos invisibles, tanto para los criminales como para los despistados, se estaba desmoronando porque una vecina con derecho decidió que no le gustaba no saber qué había dentro de mi granero. Volví adentro y cerré la puerta cerrándola 2 veces por costumbre. Dentro del granero 2 agentes ya estaban reposicionando el equipo de vigilancia y asegurando archivos. Otro agente estaba empacando hardware sensible en caso de que tuviéramos que hacer una evacuación móvil si el cártel pensaba que los estábamos siguiendo. Se moverían rápido borrando evidencia, redirigiendo envíos, tal vez incluso incendiando el oleoducto local, y si pensaban que Karen estaba conectada con nosotros ya no sería una molestia ella ser una carga o peor aún, un cebo al final de la cuadra. Karen estaba parada en su porche como si acabara de declarar la victoria en la batalla de Barn Hill. Su césped estaba lleno de sillas plegables. Los miembros de la Asociación de Propietarios entraban con curiosidad y café como si estuvieran asistiendo a un picnic en lugar de a un colapso del vecindario. Uno de ellos incluso me saludó. Asentí con la cabeza y cerré las persianas. Sabía lo que vendría después. Estaba planeando una reunión de emergencia. Efectivamente. 30 minutos después vi a Karen parada con un megáfono y una pila de páginas impresas de los estatutos de la Asociación de Propietarios gritando.
Sobre el deber cívico y desenmascarando a los ocupas del gobierno, subí el volumen del micrófono perimetral del granero, estaba en modo de actuación completo. No podemos dejar que este granero se convierta en un punto de apoyo para la actividad ilegal. Declaró que esta es nuestra comunidad, no el Área 51, si no tiene nada que ocultar. ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué se esconde detrás de placas falsas y mentiras del gobierno? Alguien le preguntó qué pensaba que estaba haciendo dentro. Su respuesta es un laboratorio de metanfetamina o una instalación secreta de clonación, y de cualquier manera, viola las regulaciones de retroceso de la cerca. Habría sido gracioso si no estaban poniendo en peligro activamente una operación federal. Fue entonces cuando volví a ver al policía, no al de antes. Este tipo era mayor, más corpulento, con una puerta lenta y una mirada más seria en sus ojos. No estaba uniformado, llamó a mi puerta cortésmente, pero la tensión en su postura me lo dijo todo. Salí, mostré la placa de nuevo y asentí hacia el granero. Voy a tener que verificar su jurisdicción. Dijo claramente que no era parte de la trampa. Entiendo que dije que mantuviera la calma, pero antes de hacer cualquier movimiento, llame a este número y pregunte por el agente especial Hendrik. Use la contraseña del protocolo Copperfield. Me miró fijamente como si no estuviera seguro de si reír o sacar su arma, pero llamó. 2 minutos después, colgó y asintió con un nuevo respeto. No me di cuenta de que estaba entrando en ese tipo de operación. Hice un gesto hacia la propiedad de Karen. Desafortunadamente, no todos recibieron el memorando. Llamó a la estación 2 veces. Dijo que estaban construyendo un silo de misiles. Habría sido más silencioso. Murmuré. Nos dimos la mano y se fue, advirtiéndome que la situación podría atraer más atención si seguía alborotando al vecindario, y esa era la verdadera amenaza. El Steam tenía una ventana estrecha si la entrega del cártel se realizaba en las próximas 72 horas. Podríamos terminar la operación, arrestar a los mensajeros y cerrar la puerta silenciosamente. Pero si el circo de Karen atraía a demasiados espectadores, tendríamos que abortar o hacer ruido. Ninguno era bueno. Uno azul meses de planificación, el otro arriesgar vidas. Cuando regresé al granero, Ramírez abrió un panel cerca de la pared del fondo y me hizo señas para que me acercara. Tenemos conversaciones. El cártel cree que hemos sido comprometidos. Esa publicación de Facebook los puso en modo de alerta. Están tirando de la entrega. No, lo están acelerando esta noche. Mi estómago se apretó, eso lo cambió todo. No estábamos listos. Todavía estábamos finalizando la coordinación con los equipos de rescate. La casa segura para procesar sospechosos ni siquiera. Estaba completamente asegurada todavía, pero listos o no, esto estaba sucediendo y luego vino la guinda del pastel. Karen está planeando una hoguera. Ramírez agregó lo que acaba de anunciar, es Jou. La noche de unidad comunitaria comienza en 3 horas. Adivina dónde lo está preparando. No tuve que preguntar. Por supuesto, estaba al lado del granero. Ahora teníamos un cártel avanzando hacia una entrega de drogas y un grupo de jubilados planeando asar malvaviscos a 30 pies de donde criminales armados estarían intercambiando bolsas de lona llenas de narcóticos. Vamos a tener que jugar con esto con cuidado, dije. Contengan a la multitud de la hoguera, mantengan a Karen alejada del granero, asegúrense de que la caída baje limpiamente. Ramírez asintió. Beck, llamen a 2 agentes más para la multitud, mezclen, se hagan pasar por vecinos, ustedes vigilen el granero y manejen a Karen. Yo soy con quien está obsesionada, si alguien puede mantenerla fuera del camino eres tú. Él no estaba equivocado, pero la idea de pasar las próximas horas distrayendo a una mujer que pensaba que yo era personalmente responsable de la tiranía del gobierno me hizo querer reconsiderar todo el concepto de empleo federal. Cuando el sol comenzó a ponerse, el patio delantero de mi propiedad se transformó en algo entre una parrillada y una protesta. En el ayuntamiento aparecieron mesas plegables, los niños corrían con barras luminosas y Karen estaba parada en el centro como la reina de un imperio en colapso. Sentí con la cabeza a Ramírez, que ya estaba disfrazado en una
Silla de jardín, gafas de sol puestas, bebida en mano. Karen me vio e inmediatamente fue directo: espero que estés aquí para disculparte, dijo dulcemente en el mismo tono que usa una cobra antes de atacar. Solo aquí para disfrutar de la noche, respondí. Bueno, tal vez respondas algunas preguntas frente a todos, como que escondes en ese granero. Dije que es un granero. Ella entrecerró los ojos. Sé que no eres quien dices ser y sin embargo vivo aquí como tú. Intentó pasar junto a mí dirigiéndose al granero. La bloqueé fingiendo parecer casual. No se permite la entrada, Karen, es mi derecho constitucional. ¿Estás pensando en la Constitución de Facebook? Gruñó y se fue furiosa, pero no antes de sacar su teléfono y susurrarle a alguien. Fue entonces cuando noté que la cámara, disfrazada en los arbustos cerca del borde de su césped, apuntaba directamente al granero. Ramírez, le susurré a mi micrófono, tenemos una lente sobre nosotros, vemos, podría ser una transmisión en vivo de Karen, parece de muy alta calidad, podría ser vigilancia del cártel fantástico. No solo estaba el cártel mirando, sino que podrían pensar que Karen estaba trabajando con nosotros. La noche estaba cayendo, el fuego estaba encendido, los vecinos se estaban asando perros calientes y en algún lugar en la oscuridad un convoy de agentes del cártel se estaba preparando para hacer su movimiento y Karen estaba planeando un discurso justo enfrente de mi granero sobre la transparencia, la justicia y porque ella era lo único que se interponía entre el vecindario y el gobierno total sobre cada Dios. Ayúdenos a todos. Por la mañana, Karen se había declarado denunciante local. Su publicación de Facebook de la Asociación de Propietarios de la noche anterior, completa con una captura de pantalla borrosa del granero y un círculo rojo dibujado alrededor de lo que ella afirmó que era un sensor de movimiento de grado gubernamental, tuvo más de 300 comentarios. También se había compartido fuera del vecindario en páginas de conspiración locales con nombres como True Seekers Estados Unidos y Deep State Unmasked. Uno de los comentaristas incluso afirmó haber visto helicópteros negros sobre el vecindario, lo que, considerando el presupuesto actual de helicópteros de la DEA, era ridículo. Otra madre insistió en que el granero era un centro de detención de FEMA. Habría sido gracioso si no estuviera poniendo vidas activamente en peligro. Karen, envalentonada por su nueva fama en Internet, caminaba esa mañana como una mujer que se postulaba para un cargo. Llevaba una banda que decía defensora del vecindario, que ella misma hizo y llevaba consigo una carpeta etiquetada como evidencia. A un agente que logró alcanzar su punto máximo durante una charla en el jardín le envié capturas de pantalla de correos electrónicos que había enviado a las estaciones de noticias locales. Una imagen mal retocada de mí estrechando la mano de alguien con un traje de materiales peligrosos y alrededor de 15 impresiones de mapas que mostraban ubicaciones de graneros superpuestos con la frase coincidencia. Estábamos entrando en territorio peligroso ahora, no porque Karen representara una amenaza directa para la misión, sino porque estaba atrayendo miradas que no podíamos controlar. Cuanto más ruido hacía, más probable era que alguien de afuera descubriera nuestra tapadera sin querer o peor aún, el cártel lo interpretaría como una traición y se apagaría. Nuestra ventana se estaba cerrando y se estaba cerrando rápido para empeorar las cosas. Karen había horneado un pastel y no cualquier pastel. Uno lleno de una GoPro de vigilancia real disfrazada bajo papel de aluminio y enterrada estratégicamente en relleno de manzana. Lo trajo a mi puerta principal alrededor del mediodía mostrando una amplia sonrisa y medio guiño que prácticamente gritaba te pillé. Lo tomé con un gracias forzado y luego se lo entregué a Ramírez una vez que la puerta se cerró. Lo desarmó en menos de 5 minutos y encontró la cámara. Podríamos habernos reído de nuevo. Sus tácticas eran ridículas como la escuela de espías amateur. Pero esta vez el transmisor de audio en el interior estaba enviando activamente. No solo nos estaba filmando, estaba transmitiendo. Eso la llevó de vecina molesta a responsabilidad legal. Necesitábamos averiguar qué sabía ella, con quién podría haber hablado y cuánto más daño podría causar antes de la operación de esta noche. Las cosas tomaron un rumbo aún más abrupto cuando Karen convocó una reunión especial de emergencia de la Asociación de Propietarios. Por supuesto, bajo el título Seguridad Pública y el Misterio del Granero 14, la realizó en el centro recreativo local. Me presenté no porque quisiera, sino porque tenía que saber lo que estaba a punto de decirles a los más de 50 residentes que ahora pensaban que yo era un científico rebelde o un criminal de guerra.
Entré y encontré sillas plegables llenas de padres jubilados con cochecitos y dos tipos con chalecos de motociclista que definitivamente no vivían en el vecindario. Ramírez ya estaba allí disfrazado nuevamente como un padre gruñón con una caja de jugo. Karen estaba parada al frente con una presentación de diapositivas digitales ya cargada en un proyector portátil. Tocó la pantalla. La primera diapositiva era una imagen ampliada de mi granero filtrada en blanco y negro con las palabras, ¿qué está escondiendo? En fuente de 80 puntos. Podía sentir un dolor de cabeza formándose. Comenzó su presentación con un destello dramático caminando lentamente entre diapositivas, voz alzándose como si hubiera practicado frente a un espejo. Residentes, ella comenzó. ¿Qué dirían si les dijera que está ocurriendo una operación secreta a solo 2 casas de sus hijos? ¿Qué pasaría si les dijera que agentes del gobierno están monitoreando cada uno de nuestros movimientos usando sus cuotas de la Asociación de Propietarios para cubrir sus facturas de electricidad? No tenía idea de cómo inventó eso último, pero varias cabezas asintieron como si tuviera sentido. Diapositiva tras diapositiva ella desentrañó su teoría retorcida: control mental del gobierno, confiscación de propiedad, incluso agregó manipulación del clima. Por si acaso. Ramírez se inclinó hacia mí y susurró: si nos acusa de construir una máquina de tornados. Me voy. Quería reír, pero la situación ahora era innegablemente inestable. Cuando Karen finalmente llegó a la diapositiva de llamada a la acción, se giró y me señaló directamente: exigimos acceso al granero, inspección completa, transparencia inmediata. Nosotros, la Asociación de Propietarios, tenemos derecho a saber lo que está pasando bajo nuestras narices. La mitad de la multitud aplaudió, algunos vitorearon, un hombre gritó algo sobre fluido. Ese fue mi punto de ruptura. Me puse de pie lentamente, me dirigí al frente y me giré hacia la multitud. No mostré mi placa, no hice valer mi rango, ni siquiera levanté la voz, solo los miré y dije la verdad al menos la fracción que se me permitió decir. Todo dentro de ese granero es legal, más que eso es necesario. No necesitas saber lo que hay ahí, porque si lo supieras serías un objetivo no nuestro por personas que no llaman a las puertas antes de disparar a través de ellas. Karen no sabe con qué está jugando, pero si la deja seguir revolviendo esta olla, alguien inocente se va a quemar y ese alguien podría ser ella. La sala se quedó en silencio. No todos me creyeron, pero bastantes de ellos hicieron una pausa suficiente. Comenzaron a preguntarse si la cruzada de Karen había ido demasiado lejos. La cara de Karen se puso carmesí, trató de discutir, pero la multitud ya no estaba completamente con ella. Todavía no había terminado. Más tarde esa tarde envió un correo electrónico a todo el vecindario declarando que la hoguera de esta noche sería una demostración pacífica de unidad y transparencia. Incluso adjuntó un mapa de donde planeaba realizarla a solo 20 pies del granero. La DEA no canceló la no pudimos picar. El cartel todavía estaba programado para las 9 de la noche. Teníamos menos de 6 horas para prepararnos para lo que ahora sería una de las redadas logísticamente más locas que jamás hayamos intentado. Una operación encubierta de drogas en medio de una fiesta callejera en una calle suburbana. Los agentes idearon un plan. Ramírez y otros 2 se infiltrarían en la multitud. Una de nuestras agentes se haría pasar por un nuevo vecino y mantendría a Karen distraída. Yo permanecería cerca del granero para monitorear las señales entrantes y activar el bloqueo. Si algo salía mal, el camión de alimentación usaría drones aéreos como respaldo, y si los detractores del cártel se desviaban, tendríamos 30 segundos para pivotar antes de que todo se incendiara o alguien muriera esa noche. Mientras las sillas de jardín llenaban el césped y las antorchas TY parpadeaban como hierro. Festival del mal momento. Miré el granero y sentí el peso de lo que estábamos arriesgando. Karen estaba allí afuera bebiendo un refresco de vino y contándole a alguien en voz alta cómo una vez denunció a su primo al IRS por dejar recortes de césped en la calle. Estaba sonriendo, riendo completamente inconsciente de que su hoguera estaba siendo transmitida en vivo por el propio equipo de vigilancia del cártel. Nos estaban mirando ahora mirándola y ya no pensaban que fuera una distracción. Pensaban que estaba involucrada. La noche comenzó con perritos calientes a la parrilla, linternas de papel y sillas plegables. Los niños corrían descalzos por el césped recién cortado mientras alguien sintonizaba un altavoz Bluetooth con música country suave. Parecía una barbacoa típica de una tarde suburbana, excepto que el granero detrás de mi casa estaba cableado con micrófonos ocultos. Una docena de agentes de la DEA
Estaban dispersos entre los invitados fingiendo disfrutar de una ensalada de patatas y 2 camiones del cartel se dirigían actualmente al barrio para la mayor operación de nuestro año. Me quedé cerca del borde del patio con un refresco en la mano, los ojos fijos en la entrada del camino de entrada mientras asentía casualmente a los vecinos que pasaban y que asumieron que yo era solo el tipo tranquilo con el granero extraño. No tenían idea de lo que estaba a punto de pasar a las 8:43 de la noche 7 minutos. Antes de la llegada prevista, la voz de Ramírez llegó a través de los CALs. 2 vehículos acababan de girar en la carretera sin placas, ventanas tintadas. Esto es todo. Mi pulso se aceleró, pero no me moví. El plan era simple en teoría: dejar que los vehículos del cartel se detuvieran, estacionarse junto al granero como les había dicho su contacto encubierto y esperar el intercambio. Dejaríamos que comenzara el trato, asegurar la evidencia, que enjambre limpio, rápido, quirúrgico. Pero entonces Karen una vez más sucedió. Había instalado una mesa plegable casi directamente enfrente del granero, camino lateral decorado con pastelitos, bengalas y un gran letrero que decía libertad de corrupción. Y justo cuando los vehículos comenzaron a avanzar lentamente por la calle, sus motores apenas audibles por encima de la música, Karen se subió a una hielera de plástico y agarró su megáfono. Atención vecinos, comenzó su voz amplificada a través de la cuadra. Estamos reunidos aquí esta noche no solo para la camaradería y la luz del fuego, sino para permanecer unidos contra las sombras que se esconden en nuestra propia comunidad. Podía sentir el gemido colectivo de al menos 3 agentes encubiertos que ahora estaban atrapados escuchando la versión de Karen del orgullo cívico. El primer camión del cartel redujo la velocidad, faros escaneando a la creciente multitud a través de la transmisión de la cámara de Barnes. Vi la mano del pasajero flotando sobre algo debajo de su chaqueta. Esto era malo. Al cartel se le había prometido discreción, un patio trasero silencioso y ningún testigo. En cambio, tuvieron una fiesta en el jardín, antorchas TY brillantes y una mujer con chanclas de diamantes de imitación haciendo acusaciones sobre agentes gubernamentales invisibles. Ramírez me susurró al oído: allí el conductor vacilante acaba de decir demasiadas miradas, tenemos que calmar esto ahora o se están yendo. Crucé el patio tratando de abrirme paso entre la gente sin llamar demasiado la atención. Karen me vio inmediatamente. Bajó de su refrigerador y marchó como si hubiera estado esperando este momento exacto. Así que, ¿has venido a confesar o solo estás aquí para intimidarme y callarme? Forcé una sonrisa. Justo aquí para asegurarme de que todos tengan una noche segura y tranquila. Ya sabes cómo son los códigos de incendios. Entrecerró los ojos. No seas condescendiente conmigo, no puedes esconderte para siempre. Yo también tengo gente observando, amigos en lugares altos. Me acerqué. Karen, necesito que muevas tu mesa, está en el camino de una zona de incendios. ¿Acceder a qué zona de incendios?, exigió él. Imagina, Aruno, estoy a punto de hacer cumplir. Si no te mueves, por favor. Ella frunció el ceño, pero cedió arrastrando la mesa a un lado justo cuando el primer camión del cartel se detuvo, neumáticos crujiendo suavemente sobre la grava. Estaban en posición ahora 2 hombres. Salieron vestidos como contratistas genéricos, pero moviéndose con una rigidez que gritaba músculo. Escanearon el área rápidamente. Concentrándose en el granero, uno asintió levemente. Activé el primer marcador, solo un pitido rápido en el auricular para informar al equipo que los sospechosos habían llegado. Entonces se desató el infierno desde el otro lado del césped. Un adolescente, probablemente uno de los hijos de los vecinos, desencadenó una serie de fuegos artificiales ilegales. Fuertes ráfagas llenaron el aire enviando a la gente a vitorear y aplaudir, pero para el cartel ese sonido no era una celebración, eran disparos. Uno de los hombres en el camión se agachó, se quitó la chaqueta y reveló un arma. Su compañero gritó algo en español y metió la mano en la caja del camión. La voz de Ramírez ladró en mi oído: vete ahora, vete ahora, vete ahora. Dejé caer mi refresco, corrí al granero y presioné la señal. Los agentes de la DEA salieron de su escondite como un reloj también cerca de la parrilla. Abordaron al primer miembro del cártel. Otro, escondido en un carrito de refrigeración falso, salió disparado con una pistola eléctrica y derribó al segundo hombre antes de que pudiera alcanzar su arma. Los gritos llenaron el aire. Las sillas llenas volaron. Karen gritó y corrió en la dirección opuesta agarrando su carpeta como si fuera un artefacto sagrado. Una mujer se desmayó en una piscina para gatos, pero no había terminado, ya que la escena se convirtió en caos. Karen intentó escapar, no lejos del peligro, sino hacia el granero. O pensó que finalmente era su momento de exponer la verdad, o simplemente estaba en modo de pánico total. De cualquier manera,
Llegó a la entrada lateral del granero y tiró de la puerta solo para activar un sensor de movimiento que desplegó nuestra red de emergencia para drones. Un segundo estaba a mitad de la impresión y al siguiente, una malla apretada salió disparada, envuelta alrededor de sus brazos y piernas, y la envió rodando sobre el césped como un ciervo atrapado en una red de voleibol. Todos se congelaron. El conductor restante del cártel, aturdido por el vuelo, Karen se rindió al instante, levantando las manos cuando los agentes lo rodearon después de que el polvo se asentó. Los vecinos fueron conducidos al interior. Los agentes comenzaron a procesar la evidencia y los sospechosos del cártel fueron cargados en camionetas negras. Me quedé de pie. Sobre Karen, que todavía estaba envuelta en una red mirándome con fuego en sus ojos. Me atacaste ella, Siseo, invadiste una operación federal. Respondí que estaba tratando de proteger este vecindario. Casi te disparan. Ella luchó contra la red. Es esto que se está grabando. Todo se está grabando, Karen. Todo esa parte no era una amenaza, era una advertencia, porque por la mañana las imágenes de su dramático colapso ya habían llegado a las redes sociales. Un vecino había captado todo en su teléfono y lo subió bajo el título Karen versus el gobierno gana. En cuestión de horas se había vuelto viral, pero cuando la limpieza terminó y presenté mi informe final de la noche, sucedió algo inesperado. Un auto negro se detuvo al borde de la escena y un hombre elegantemente vestido salió sosteniendo un maletín. Preguntó por mi nombre. Soy asesor legal, dijo, para los sospechosos y para M. Karen Whitmore. Parpadeé. Usted representa tanto al cártel como a Karen. Lo hago. La señora Whitmore contactó a nuestra firma la semana pasada para explorar las protecciones legales en caso de que sus acusaciones se demuestren correctas. Resulta que no lo fueron, pero ahora está nombrada en una investigación de conspiración, obstrucción, interferencia civil con la aplicación de la ley federal. Posiblemente más. Miré a Karen, que estaba sentada en una silla de jardín, ahora todavía envuelta en partes de la red, bebiendo agua que alguien le había entregado a regañadientes. No tenía idea de qué tan metida estaba en esto y para cuándo llegó la mañana tampoco lo haría el resto del vecindario. La mañana después del festín el vecindario estaba en silencio de una manera que no había estado en años, sin niños jugando en la calle, sin aspersores funcionando, no Karen caminando por las aceras como un Suburban Sentinel, solo un silencio denso e incierto, como si toda la cuadra estuviera conteniendo la respiración. Mi teléfono vibró antes de que pudiera terminar mi café. Ramírez ya había estado despierto durante horas. Los cargos eran oficiales. 3 miembros del cartel habían sido arrestados, incluido el conductor, que se entregó después de ver a Karen envuelta en una red para drones, pero el premio sorpresa más grande no tenía nada que ver con el cartel. Era Karen a quien estaban acusando. Su interferencia había ido más allá de ser una molestia para el vecindario cuando los federales investigaron su actividad digital, principalmente porque su transmisión en vivo de la hoguera había sido marcada por nuestros propios filtros de vigilancia. Encontraron mensajes intercambiados con personas en la firma legal que representan a las empresas fantasma del enlace del cartel. Karen no solo había sido paranoica, había estado hablando con las personas equivocadas en su cruzada por controlarlas, alimentándolas con migas de pan sin darse cuenta de con que estaban conectadas a sus ojos. Estaba reuniendo evidencia para deshacerse de mí, a los de ellos. Estaba confirmando el interés de la DEA en el área. Ya sospechaban, y las payasadas de Karen solo aceleraron las cosas. Accidentalmente se había convertido en informante, pero no para el lado que ella pensó. Que el gobierno no estaba tomando eso a la ligera. Obstrucción de una operación federal, vigilancia ilegal, acoso civil de un operativo protegido, y luego estaba la parte en la que había intentado ingresar a una instalación restringida durante una operación encubierta activa. No había forma de eliminar eso con una carta de advertencia y una vela de horno. La procesarían más tarde ese día. Karen fue escoltada fuera de su casa por 2 alguaciles. Vestía un traje de poder, una sonrisa satisfecha y gafas de sol demasiado grandes para su cara. De alguna manera, incluso con esposas, se comportaba como una mártir. Un reportero local había aparecido al borde de la calle, avisado por alguien, probablemente la propia Karen. Les dio una frase perfecta antes de ser cargada en el vehículo: esto no es justicia, esto es un encubrimiento. Me están castigando por hacer preguntas. Por la tarde, estaba en todas las noticias. El vecindario, ahora llamado el bloque del granero, se había convertido en una historia de tendencia. Los memes en línea aparecieron en cuestión de horas.
Karen parada en su calma con la leyenda "No se puede escribir DEA sino hoy" y el infame momento de la Red Dron con bandas sonoras de películas dramáticas. Se había convertido en un chiste nacional de la noche a la mañana. Su megáfono fue subastado en línea por uno de los vecinos y terminó en un museo de novedades de DC titulado Modern Mayhem. Pasé el resto de esa semana llenando el papeleo, informando en instalaciones seguras y preparando el granero para el cierre. La operación había terminado. La red del cártel en nuestra región había sido desestabilizada. 3 afiliados estaban bajo custodia y se esperaban más arrestos. Normalmente, eso habría significado que el granero se limpiara y se vendiera silenciosamente, pero los superiores tenían otras ideas. Habían visto las imágenes, habían visto la brecha de seguridad y habían visto lo rápido que un presidente de vigilancia del vecindario casi había descarrilado toda la operación. En lugar de quitar el granero, iban a federalizarlo. El granero ahora era una estación de monitoreo federal oficial con un perímetro registrado, una cerca de seguridad de CO y un operativo yo asignado permanentemente. La historia de portada: investigación de recursos agrícolas, la función real, vigilancia continua para el desvío del cartel en la región, usando la misma atención que Karen había despertado para enmascarar investigaciones futuras. No iba a ninguna parte que condujera a la siguiente deliciosa ironía. La casa de Karen, ahora vacía, legalmente confiscada debido a la evidencia recopilada de los dispositivos en su casa, se estaba vendiendo en una subasta del gobierno y el comprador que mostró el mayor interés era una rama de nuestro propio equipo legal. Ellos iban a convertirlo en un sitio de enlace de campo. La casa de Karen se convertiría en una propiedad de la DEA usada para sesiones informativas para los agentes, vigilancia, desbordamiento y ocasionalmente comidas compartidas. Los agentes bromearon diciendo que la cocina pasaría a llamarse cantina Karen, ya que para Karen su juicio fue fast track. La fiscalía no quería prolongarlo y tampoco ella, su abogado, otro que ahora no está afiliado a la red del cártel, presionó para llegar a un acuerdo. Ella se declaró culpable de obstrucción, vigilancia ilegal e interferencia pública con las operaciones federales, evitó la prisión. Apenas, pero el juez le asignó 5 años de libertad condicional federal, incluyendo 200 horas de servicio comunitario. El giro que su servicio tenía que cumplir en propiedades federales relacionadas con la agricultura. Traducción: Karen pasaría fines de semana alternos limpiando graneros. El primer día de su sentencia se presentó en un sitio federal con su vieja visera. El supervisor la obligó a quitársela. Se pasó la mañana limpiando puestos de basura mientras intentaba discutir sobre las normas de limpieza de los graneros. Nadie escuchó. Al mediodía ya había presentado 3 quejas, todos estaban destrozados. Antes de llegar al escritorio, los agentes de servicio mantenían un marcador etiquetado como Karen intenta control versus resultados reales. El conteo no la favoreció. Mientras tanto, el vecindario lentamente volvió a la normalidad. Los fogones se apagaron, las sillas de jardín se guardaron y la conversación alrededor de la cuadra volvió a cosas como el corte de setos y las horas de inicio de clases. Aún así, algunos de los vecinos no pudieron resistirse a burlarse. Algunos cambiaron el nombre de su wifi a Federal Barn Zone o Karen Watch HQ. Alguien incluso puso una pegatina en el buzón de correo de la comunidad que decía patrullado por el departamento de extrema molestia. Me lo guardé para mí, en su mayor parte todavía técnicamente encubierto. Todavía técnicamente no debe decir nada, pero de vez en cuando sorprendía a alguien asintiendo con la cabeza, que se prolongaba un poco más que antes. Un reconocimiento silencioso de que sabían o al menos sospechaban la verdad, y por primera vez no me molestó. Se realizó la operación. La amenaza fue neutralizada y Karen estaba fregando cubos con un cepillo de dientes en algún lugar fuera de la ciudad. Luego, aproximadamente 2 meses después, llegó una carta sin dirección de remitente dentro de una sola página mecanografiada que decía: mi nombre es Karen Whitmore. Estoy solicitando un perdón presidencial por los cargos presentados en mi contra y el permiso para iniciar una nueva asociación de propietarios en mis instalaciones. Adjunto era una maqueta de un folleto de la prisión titulado Prison Oi Weekly. Sus compañeros de celda aparentemente habían nominado a su presidenta. Me reí tanto que casi dejó caer la carta en mi café. Karen no había cambiado, probablemente nunca lo haría. Pero por una vez su power trip tuvo consecuencias reales, y esta vez la puerta del granero estaba firmemente cerrada.